Ah, qué hermoso día para estar en un ciber en medio de plena pandemia. Ay, 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 Juan Pablo. ¡Hey! Hola Ralph, ¿qué pasa? Ay, ay, no hemos hecho el trabajo de sistema. Ay. Cielos, Ralph, no te preocupes, se entregaba hasta final de semestre. No, 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 es que, ay, ay, se entregaba ayer. Ay. ¿Qué? No manches, Ralph, ¿qué vamos a hacer? Vamos, Juan Pablo, Hay tenemos que que hacer inventar el algo trabajo. así como una parodia de Misa ¿Qué sin le pasó a tu brazo, güey? Eh, lo mismo que le pasó a tus piernas. ¿Qué? Mejor vayamos a hacer ese trabajo antes de que perdamos la cordura. Hola, bienvenidos a nuestro programa Los Caballeros Templarios. Hoy revisaremos el tema de la psicología cognitiva, la cual es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Nuestro primer invitado es el joven Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Carnal, te toca hablar. ¿No vas a decir nada? Bueno, vayamos directo a su presentación. Qué extraño. Los antecedentes de la psicología cognitiva parten desde la Segunda Guerra Mundial, que buscaban tener la respuesta sobre el desarrollo cognitivo que tenían las personas, específicamente en el área de la lingüística y la función de los centros neuronales. Wundt fue de los primeros en aportar a esta rama, ya que él veía el conocimiento de manera estructural. Después de él, la escuela de Wurzburgo empezó a tomar un enfoque del pensamiento procesal, de manera que hablaba de que todo pensamiento también tenía una forma, como la terapia gestal hablaba. En resumidas cuentas, hablando de una estructura físico-muscular neurológica, refiriéndose a que el sujeto no podía modificar dicho procedimiento, terminando siendo un ser pasivo, así concluyendo que eran estructuras innatas las cuales nos hacían hablar. Con esta base muchos autores empezaron a hablar de la psicología cognitiva, desde la escuela de Wurzburgo, Sells y James, definiendo de muchas maneras lo que era la psicología cognitiva. Se llegó a definir como un tren de imagen, como un plan de acción o de muchas otras maneras, una de las cuales las más influyentes fue la de Sells, que hablaba de un plan unitario, que consistía en integrar y abstraer la información que recibíamos por medio de estímulos. Continuando esa idea se dio la base de unos estudios de percepción y agregando ideas de la escuela gestal, los cuales nos hablaban de que había muchos estímulos, pero dependía de la calidad de esos estímulos y de los elementos sensoriales que recibiéramos, lo cual nos llevaba a tener un pensamiento creador, el cual nos ayudaba a percibir y entender que el sujeto no era solo una parte pasiva del proceso, ya que él también tenía la necesidad y la manera de elegir qué estímulo de prestarle más atención. Todo esto influenciado por los refuerzos positivos y negativos, refiriéndose que existía la tensión y la relajación, de las cuales se podía hablar que el sujeto podía estar muy tenso ante un estímulo y prestarle atención, o estar muy relajado, por lo cual no prestarle atención a ningún estímulo a su alrededor, ya que con todo esto se concluyó que la percepción tenía un valor y una influencia en base al sujeto y su subjetividad. Todas estas ideas se tuvo base importante de los procesos que Piaget hablaba, ya que para Piaget existían estructuras de la inteligencia que tenían funciones determinadas, como la organización y la adaptación, las cuales nos ayudaban a asimilar la información y a crear esquemas acomodándolos para crear el conocimiento o la percepción. Todo esto en base a un desarrollo que Piaget describía como etapas o estadios, los cuales nos hablaban de cómo el niño va percibiendo el mundo y va entendiendo poco a poco cómo entender dichos estímulos que recibe día con día, y así llegar a la conclusión de que el sujeto era un ser activo en este proceso que podía modificarse según sus sistemas neuronales y que sí tenía una influencia de todo lo que pasaba en su cabeza, ya que neurológicamente hablando, como se va a explicar en esta exposición, la neurología sí tenía una influencia en las acciones del sujeto, la manera de interactuar de sus propios sistemas neuronales. Hola, ya estamos de regreso. Al parecer Manuel tuvo que resolver un asunto sobre lavado de dinero o algo así que se fue. Por lo pronto, demos la bienvenida a nuestro segundo invitado. Él viene de un lugar mágico y especial. Su imaginación
presentamos a Mini Juanpi. Hola, soy Mini Juanpi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mini Juanpi? Muy bien, gracias. ¿Listo para presentar tu tema? Claro que sí. Muy bien, vayamos a tu tema. Adelante. Habiendo escuchado los antecedentes, hablemos del origen y de los primeros autores que aportaron a esta psicología. En la década de los 50 se produce una convergencia de esfuerzos por parte de científicos de distintas ramas aportando a la psicología nuevos descubrimientos. La psicología cognoscitiva o cognitiva comenzaría a surgir en esta década. Más adelante, George A. Miller propondría que la fecha oficial del inicio de esta psicología sería el 11 de septiembre de 1956, ya que este fue un año importante para el estudio de los procesos mentales ligados a gran medida al desarrollo de técnicas de computación y a las teorías de la información. Existen 5 categorías fundamentales que definen a la ciencia cognitiva. 1. La creencia de que es legítimo e incluso necesario utilizar el nivel de la representación a través de símbolos, reglas, imágenes, entre otras cosas. 2. La utilización del símil de la computadora actúa como una prueba de existencia. Si una máquina es capaz de racionar, perseguir metas, revisar y corregir sus fines, entre otras cosas, con mayor razón los seres humanos deben ser sujetos a tales operaciones. 3. La ciencia cognitiva da mayor importancia a los aspectos de lógica formal, en contrario a los aspectos afectivos y motivacionales. 4. Aunque la ciencia cognitiva puede llegar a ser algún día una ciencia unificada, todos coinciden en la importancia de la interdisciplinaridad. 5. Es importante señalar la importancia de los problemas filosóficos clásicos. Ahora iniciaremos con los principales autores del inicio de esta psicología. Ashby, médico y matemático británico, pretendía dar en cuenta de la actividad mental humana de una manera mecanicista. Su obra es un intento por mostrar que utilizando solo métodos de lógica axiomática es posible diseñar una máquina capaz de producir una conducta adaptativa o un aprendizaje. El segundo autor es George Alexander Kelly, profesor y director de la clínica de la Universidad de Ohio. Él presenta su teoría cognitiva, que dice algo más o menos así. Los procesos o la conducta de una persona están psicológicamente canalizados por los modos como ella anticipa los acontecimientos. Las expectativas constituyen los constructos personales que son modos individuales y en cierto grado compartidos de aceptar y anticipar los hechos a la vez que dirigen la conducta. Por lo tanto, podemos conocer a un individuo al conocer los constructos que utiliza. Estos se presentan en nuestras opiniones por los demás al clasificar. El siguiente autor es Brunner, profesor de psicología y director del Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard. Brunner, en uno de sus libros, define a la capacidad de categorizar, o la actividad inventativa de construcción de clases, de esta manera. Categorizar es hacer equivalentes cosas que se perciben como diferentes, agrupar objetos, acontecimientos y personas en clases, y responder a ellos en términos de pertenencia de clases antes de que en términos de unicidad. Norbert Wiener, matemático investigador, profesor de la MIT y el padre de la cibernética. La cibernética de Norbert Wiener. Esta rama del conocimiento se interesa por el comportamiento y sus aspectos funcionales. Utiliza conceptos con los que se unifica al hombre, a los animales y a las máquinas al prescindir de sus diferencias y considerarlos a todos ellos como entidades que reciben información del exterior, la procesan y elaboran una respuesta. En esta rama del conocimiento se toma en cuenta lo siguiente: el aprendizaje, pues los hombres, los organismos y algunas máquinas parecen modificar sus pautas de conducta en función de la experiencia pasada, a fin de lograr fines antientrópicos específicos. Donald O. Hebb, él elaboró una teoría general de la conducta que sirviese de puente entre la neurofisiología y la psicología, y que abordase los problemas de la actividad cerebral. Hebb postuló la existencia de unas asambleas de células neuronales capaces de actuar como un sistema cerrado. En ellas se produce una referencia de los impulsos o feedback, de modo que poseen una actividad que se repite alimentada por propia excitación. El organismo para Brunswick se mueve en un medio en que ha logrado formar relaciones estabilizadas ajustando sus respuestas a los procesos del entorno, de manera que se puede concebir a los organismos como sistema dinámico. Brunswick acentúa la dimensión adaptativa de la conducta. Su sistema es un funcionalismo. Precisamente lo que le interesa es ver un acontecimiento como suspendido entre dos focos entre los que se ha establecido previamente una correlación. Hay un foco inicial, el estimulante, que por ejemplo puede ser una necesidad de alimento, y otro foco terminal,
una respuesta, que sería el llegar a donde se halla ese alimento. ¡Qué genial! ¡Todo está saliendo perfecto! ¡De veras! Ahora es turno de Marco. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, Juan Pablo? Es un gusto estar aquí con ustedes. Hey, tú no eres el Marco que estoy buscando. ¡Fuera de aquí! Chicos, ¿saben dónde está Ralph? No lo he visto. ¡Ah! ¡Juan Pablo! ¿Qué pasa, Ralph? ¿Dónde habías estado? Están saqueando las tiendas de la ciudad. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, tú sabes, economía. Rayos, Ralph. Pero hey, mira el lado positivo. Tengo una Switch. ¿Ralph? ¿Sí? ¿De dónde salió esa Switch? Bueno, recuerdas que te dije que están saqueando las tiendas, ¿no? Ajá. Yo los empecé. Ahora podemos jugar a Animal Crossing. Qué bonita, mi Isabel. Solo presenta tu parte, por favor. Bueno. Habiendo revisado ya conceptos y algunas premisas básicas sobre la psicología cognitiva, toca revisar algunos de los autores más importantes de la misma, lo cual hará que podamos observar un poco más acerca de este trabajo. Esto no quiere decir que cada autor sea menos que otro, sino simplemente por su orden de aparición. Sin nada más que decir, podemos comenzar. El primero de los autores es Leon Festinger con la teoría de la disonancia cognitiva. Festinger se preocupaba mucho por este tipo de cosas. La disonancia cognitiva, según plantea él, es un estadio después de que alguna cosa que hayamos planificado en el día no haya salido como uno pensaba, ya sea de manera accidental o forzosa. Por ejemplo, cuando tomamos un camión, pero este camión no va al destino que nosotros queremos. La disonancia es ese pequeño estado previo a buscar una solución, como puede ser una confusión, como puede ser una pérdida de memoria o alguna otra cosa. León pensaba que nosotros, entre más fuerte fuera la presión, más grande era la disonancia. Seguimos nuestra aventura con David McLean. Este señor pensaba que las pequeñas discrepancias eran lo que le daba el sazón a la vida. Tenía el pensamiento de que cuanto más fácil tengamos las cosas a la mano, nuestra actitud hacia ellas son menores, es decir, perdemos el interés por ello. Pero si tenemos una pequeña discrepancia o una pequeña dificultad a la hora de hacer las cosas, nuestro interés aumenta, pero no hay que excedernos, ya que mucha dificultad supone que pensemos que no podemos lograrlo. Así que un punto intermedio es lo que David considera la pequeña discrepancia. Más adelante en nuestro camino nos encontramos con Albert Ellis, el traidor, y su terapia emotivo-racional. La terapia es sumamente sencilla. Es hacer que la persona dé sus frases interiores, es decir, pueda tener como una cierta charla, por así decirlo, consigo mismo, expresando todo lo que tiene y sus ideas más profundas. Más adelante en la aventura nos encontramos con Noam Chomsky y su modelo innatista. La teoría es bastante sencilla. Él plantea que una lista de palabras se sucede de una manera determinada, hasta que llega un momento en el que el movimiento muscular o una sensación sinestésica hace que podamos producir una palabra que no tengamos en la mente, es decir, la palabra siguiente a la palabra anterior que debíamos haber mencionado. Todo esto debido a una memoria muscular. No? Molt bé. Ara qui dirà el iaio? El iaio. No saps. Iaia. Iaia no, iaio. Iaio. Para finalizar nuestra aventura tenemos que hablar de Albert Bandura y Richard Walters, los cuales ofrecieron una nueva teoría de aprendizaje, el aprendizaje victario. Ellos aseguraban que las personas aprendíamos de otras personas mediante la observación, como niños observan a sus padres hacer ciertas acciones o ciertas conductas. Wow, Ralph, te rifaste, tu información fue... Hey, ¿ya me pudiera jugar? Sí, como quieras, pues. Oye, no olvides venir para despedir el... Sí, ya. Bueno, bien, vayamos con el siguiente invitado. Él es ingeniero y estudiante de psicología. También es templario mayor. Su nombre es José. José, bienvenido. El escenario es todo tuyo. Hola a todos, soy José Paredes Moreno y les voy a hablar de cómo las investigaciones cognitivas aportaron en el ámbito educativo y cómo influyeron hasta todavía el día de hoy. Muy bien, antes de pasar con el gran patriarca de la teoría cognitiva, se tiene que aclarar lo siguiente.
Como las investigaciones cognitivas revelaban información muy importante de los procesos cognitivos, como por ejemplo el cómo pensamos en su carita toda viciosa, el cómo pensamos, hablamos y aprendemos, se comenzó a utilizar en mejoras a varios sistemas de la sociedad. Y es aquí que entra, por ejemplo, la educación y con ello Jean Piaget, como uno de los mejores autores de la psicología cognitiva. Por supuesto, con aplicaciones en la psicología educativa. Desde los niños adquiriendo información hasta los profesores usándolos para su formación. Bienvenido a... no, esperen. Eso es de otra parte. Pero no miento con el hecho de que las aportaciones de Piaget ayudaron a la fundación del Instituto Juan Jacobo Rousseau, el cual tenía como objetivo estudiar el cómo aprenden los niños y permitir a los profesores de la época realizar sus prácticas. Claramente ningún niño salió lastimado en el rodaje de este video. Inclusive las hijas del mismísimo Piaget ayudaron para completar la teoría de nuestro gran psicólogo, pues tras ver cuántas veces su padre se ponía a arreglar las cosas en su casa, ellas comenzaron a utilizar algunas herramientas de la manera más adecuada sin que nadie le haya enseñado a usarlas. Y fue aquí donde Piaget se dio cuenta que el modelo de aprendizaje que exponía las teorías mecanicistas era algo obsoleto, puesto que no era necesario realizar las actividades para aprender a hacerlas, sino más bien se podía aprender con el mero hecho de pensarlo, observarlo y racionarlo, de esta manera apoyando el cognitivismo. Y es aquí cuando las cosas comienzan a tornarse más enredadas, casi tanto como las series de foquitos del arbolito de Navidad. Casi todos sabemos que el racionalismo y el empirismo son corrientes contrarias, pero en este caso es distinto, puesto que se complementan y que gracias a ello podemos aprender. Toma el mecanismo que trabaja dentro de nuestra cabecita para comprender el mundo y nuestro crecimiento debido a las vivencias y ¡boom! Tenemos aprendizaje a manera de cognitivismo. Y para resumir, las actuales escuelas están basadas en la información obtenida de los modelos cognitivos. El dualismo entre desequilibrio, que podría ser un estado en el que estamos aprendiendo, y el equilibrio, que es cuando algo ya lo hemos aprendido e implementado, dijo el buen Jean Piaget. A través de esta gran aventura recurriendo a la psicología cognitiva, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. La psicología cognitiva ha ayudado mucho al sistémico, sobre todo con la cibernética. Pero principalmente lo más importante de la psicología cognitiva es la educación, es la psicología educativa. Precisamente con Piaget, en la psicología evolutiva o en psicología con personas con discapacidades. Por mi parte y la de mis compañeros les damos las gracias por ver y escuchar nuestro video. Nosotros fuimos el equipo de los Caballeros Templarios presentando el tema de cognitivismo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en la próxima. En conclusión, psicología cognitiva, antesala de la psicología educativa. ¡Sube esta madre! Hasta la próxima.